Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, ¿eh? Solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y comprobalo. Hola, te descubrí este verano a raíz de una entrevista que hiciste en un programa de radio para una emisora española. Te hablo desde Bélgica y nada, desde entonces pues es rara la noche que no acabo durmiendo con uno de tus podcasts y bueno, me hace muchísima gracia, casi siempre. Bueno, en realidad nunca termino ninguna de tus historias porque me quedo dormida. Incluso muchas noches que me he dormido sin tener que escucharlos y me despierto a medianoche. Entonces me pongo a escuchar uno de tus historias y me vuelvo a quedar dormida. Así que es como, no sé, como una especie de droga que me deja totalmente cao. Y lo que más rabia me da, aunque me alegro que tenga efecto, es que no acabo de terminarlas nunca y me encantan, porque la labia que tienes es como, no sé, como que no tiene fin. Así que nada, felicitarte y espero que todos podamos seguir disfrutando de ellas, porque es verdad que dormir es el mejor alimento que puede tener el alma y el cuerpo. Un saludo a todos. Chao. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás con la luz apagada o con auriculares puestos, esperando, aguardar cada cosa en su lugar. Aguardar no es lo mismo que aguardar. O sea, cuando uno se dispone a guardar, no es lo mismo que disponerse a aguardar. Si ahora mismo estás aguardando, no es lo mismo que ahora mismo estés guardando. Si ahora estás aguardando la llegada del sueño, no es lo mismo que estés guardando la llegada del sueño. Incluso creo que la llegada del sueño no podría guardarse. Como uno puede guardar la llegada de alguien.
Quizás podríamos guardarla en una fotografía, quizás algún familiar nuestro llegue desde alguna parte remota del mundo y nosotros querramos guardar esa llegada tomando alguna fotografía o quizás algún video. De esa manera podríamos guardar una llegada, ¿sí? Al fin y al cabo estaríamos guardando el recuerdo, como quien dice, pero estaríamos guardando también la llegada. Si uno se pone a pensar, sería una forma de guardar la llegada. En este caso, lo que estamos intentando es aguardar la llegada. Aguardar la llegada del sueño. Un sueño esquivo, un sueño a quien no le gusta mucho venir, como quien dice. Un sueño que suele tardar mucho, un sueño que es uno de esos amigos que siempre llega tarde. Siempre cuando hay una cita, siempre cuando hay una fiesta, una celebración, ese amigo llega tarde. En nuestro caso, ese amigo es el sueño. Un amigo a quien no podemos despedir, ¿no? Un amigo no porque se vaya al exterior, digo despedir en el sentido laboral. Un amigo con quien no podemos terminar la amistad, porque es un amigo que va a acompañarnos por el resto de nuestras vidas, por el resto de nuestras noches. Es un amigo que siempre vendrá. Y siempre estamos esperando a que llegue. Muchas veces estamos esperando, como quien dice, mucho tiempo, demasiado tiempo, porque no llega y no llega y no llega. A veces ocurre con un amigo real, ¿no? Que estamos en el medio de la celebración y estamos esperándolo para comer, qué sé yo, y la comida se pasa, la comida se quema. Y lo esperamos y nos llega y nos llega y lo queríamos esperar para comenzar a comer todos juntos, y nos llega y nos llega y nos llega. Tenemos dos opciones en ese caso. Podemos, de alguna manera, empezar a comer sin esa persona, o también tenemos la posibilidad de esperar a que esa persona llegue, pero la comida se quemará en el caso de que esperemos a que esa persona llegue. Hay una tercera opción que es sacar la comida a tiempo del fuego y luego calentarla en un microondas, pero no es lo mismo. Entonces, cuando esa persona llegue, le recriminaremos que vamos a tener que recalentar la comida solamente porque él ha llegado tarde, y él se ofuscará y se enojará con nosotros y se marchará de ese lugar, y nosotros, también ofuscados, no lo iremos a buscar y la cena se arruinará. En el caso del sueño, esto no ocurre. No puede ocurrir. Nunca podemos enojarnos con el sueño, o sí podemos enojarnos con el sueño porque no llega a tiempo. Pero lamentablemente no podremos cortar relación con él, indefectiblemente nos va a acompañar toda la vida, por más que no querramos, por más que quizás querramos despedirlo y no querramos saber más nada de él. Él siempre vendrá y siempre tendremos que esperarlo, siempre tendremos que esperarlo. Quizás no. ¿Qué hacemos? Nos levantamos y nos vamos a una discoteca, esperando a que llegue el sueño, ¿no? Entonces, cuando el sueño nos toque la puerta, tendremos una especie de alarma en nuestra casa que nos avisará que el sueño ha llegado. Eso podemos hacerlo realmente, más allá de la historia, más allá de quizás la metáfora, ¿no? Podemos levantarnos ahora mismo de la cama, irnos a una discoteca y cuando nos dé sueño, volver a nuestra casa. Sería una cosa así como irnos y volver cuando el sueño toque a nuestra puerta, cuando el sueño nos envíe un mensaje de WhatsApp y nos diga, acá estoy, llegué. Nosotros nos despediremos de la discoteca, diremos, bueno, gracias por todo, pero debo volver a mi casa porque un amigo ha llegado y no puedo dejarlo esperando allí en la puerta. Volveremos a nuestra casa
y allí haremos pasar al sueño y el sueño se acostará con nosotros como lo hace todas las noches. Es una opción. Irnos a una discoteca cuando el sueño nos llega. Cuando tenemos insomnio, irnos a una discoteca. Lindo sería que hubiera una discoteca para insomnes, no una discoteca para personas que tengan insomnio. En cada ciudad, una discoteca que abra todos los días, pero que no tenga como quien dice, la, la necesidad de que la gente vaya por motu propio. Sí, que vaya en una moto propia, por ejemplo. No habría problema con que la gente vaya en su propia moto. En ese caso no habría ningún tipo de problema. Pero bueno, no por motu propio. ¿Qué significa esto? Que la discoteca se llamaría Insomnio. Sería una discoteca en la cual tendríamos personas de todas las edades. Habría que ver luego qué hacemos con los menores, ¿no? Porque los menores no pueden entrar a la discoteca. Tendríamos que hacer una especie de matiné, una especie de función también, o discoteca, en este caso, para adolescentes, ¿no? Entre 13 y 17 años. La diferencia sería que los menores entre 13 y 17 también estarían despiertos a altas horas de la noche, ¿no? Habitualmente las discotecas que funcionan para menores, para adolescentes, funcionan antes de las 12 de la noche. Pero en este caso no, en este caso tendríamos que tener una discoteca especial para adolescentes de entre 13 y 17 para que no se juntaran con los mayores, una discoteca para mayores de 18 a la edad que quieras, y tendríamos que ver qué hacemos con los menores. ¿Qué pasa con los menores? ¿Dónde mandamos a los menores? Los menores tienen insomnio también, así como nosotros. ¿Qué hacemos con los menores? Bueno, después vemos. La discoteca sería un lugar al cual uno no puede ir de motu propio, ya lo dije recién. Uno sí puede ir en la moto propia, pero no de motu propio. También lindo sería, podríamos contar una historia acerca de las personas que van en su moto propia a la discoteca, ¿no? Y la discoteca solamente recibe gente que va en su moto propia. Incluso si te prestan una moto, no podés entrar. ¿Cómo se daría cuenta cómo se darían cuenta las personas de esa discoteca que la gente llega en moto? Y esa moto es la moto propia. ¿Cómo se daría cuenta que no es una moto prestada la que estamos utilizando? Sería una tarea difícil para la discoteca, para los dueños de la discoteca, pero quizás esa discoteca tendría una especie de exclusividad. Sería como una discoteca muy exclusiva. ¿Por qué? Porque solamente a ella acuden las personas que tienen moto propia. Pero bueno, dejémosla para algún otro episodio. Si hay alguien que echa de menos una historia que sugerí o que empecé a contar en algún podcast, en algún episodio, y no terminé de contar, por favor que me lo diga. Que me escriba, mi número telefónico está allí en las notas, en la descripción de este episodio, o que me comente, que me diga, mira, quisiera que termines de contar tal historia, porque la empezaste y al final no la terminaste. O que me diga, mira, quiero que desarrolles esta historia que sugeriste, tal título en tal episodio. Entonces, bueno, yo obviamente haré caso omiso a ese pedido y no lo haré. No. Por el contrario, sí lo haré. Justamente por eso lo estoy pidiendo. Si alguien quiere alguna de esas historias que yo he dejado inconclusas o que he sugerido que estaría bueno contar, que sería lindo contar tal o cual historia, bueno, si alguien quiere que la termine de contar, que me lo comente. Porque yo me olvido de todas las ideas que surgen en los episodios. Quizás podría volver a escuchar los episodios, a ver cuántas estupideces dije, o cuáles estupideces dije, porque realmente el episodio es una estupidez de principio a fin. Pero dentro de esa estupidez tendría que bucear buscando las
los títulos sugeridos, ¿no? Las historias que surgen así, digo, qué lindo sería contar una historia sobre esto y que al final no resulta. Hoy vamos a contar una historia que tiene que ver, sí, con la discoteca para los insomnes. Sería una discoteca que bien podría llamarse Insomnio, ¿no? Pero antes, déjame que te cuente que en patreon.com/podcast para dormirse podés ayudar a que este podcast continúe a flote, a que este podcast continúe. No sé si a flote, porque no me gustaría estar en el agua. Depende, qué sé yo, si hace calor sí, pero si está haciendo frío no. Entonces, bueno, si querés ayudar a que este podcast continúe, patreon.com/podcast para dormirse. Voy a mandarle un beso muy grande a María Teresa. Escuchábamos su voz al principio de este episodio. Creo que, por lo que intuyo, María Teresa es española, pero nos contaba que ahora mismo está en Bélgica. Ella hablaba de una situación que se repite con varios de los oyentes de este podcast y que tiene que ver con despertarse a mitad de la noche. No sé si exactamente a la mitad, pero bueno, despertarse por la noche cuando uno ya había conciliado el sueño y utilizar el podcast como una herramienta para volverse a dormir. A veces ocurre que uno, cuando se despierta, luego de haberse dormido, qué sé yo, por algunas horas y se despierta, uno termina desvelándose y es difícil volver a dormir. Este podcast también puede ser una herramienta para ayudar a que uno se vuelva a dormir una vez que ya se despertó. Cuando uno tiene tiempo de volverse a dormir, ¿verdad? Porque si uno se despierta y tiene que ir a trabajar o tiene que cumplir con algún tipo de obligación, bueno, obviamente que también puede utilizar el podcast, se me ocurre, ¿no? Iba a decir obviamente que no puede volver a dormirse, pero puede utilizar el podcast y de última echarme la culpa a mí. O sea, si tiene que ir a trabajar, ¿no? Uno se despierta y dice, tengo que ir a trabajar, me tengo que despertar, me tengo que levantar. Mejor no. Voy a ponerme auriculares nuevamente y voy a escuchar el podcast para volver a dormirme. Entonces después se duerme, se despierta a cualquier hora, llama a su trabajo diciendo no voy a ir porque me dormí. Culpa del podcast ese que está en internet que hizo que me durmiera. No fui yo en realidad. Yo me desperté, me puse la alarma, el despertador, el reloj, a la hora de siempre, me desperté y todo, pero ese podcast maldito me hizo dormir. Así que, señor jefe, discúlpeme, le prometo que no va a volver a pasar, o sí, quizás. Uno no tendría que prometer algo que puede llegar a pasar de nuevo. Pero este podcast puede lograr eso. Si bien María Teresa nos hablaba de que quizás alguna que otra noche no necesita el podcast para dormir, sí lo utiliza para volver a dormir cuando se despierta a mitad de la noche. Y eso, reitero, le ocurre a varias personas. Y está perfecto y me alegra muchísimo que este podcast también sirva para eso. Que sirva para volver a dormirse cuando uno se despierta por la noche, quizás por un mal sueño, quizás por algún ruido externo que nos despierte, quizás por calor, quizás por frío, quizás por ganas de ir al baño. Uno se despierta por miles de causas a mitad de la noche, luego de haberse dormido. Incluso puede despertarse sin ninguna razón aparente. Y muchas veces cuesta mucho volver a dormir. En este caso, María Teresa nos contaba que ella lo utiliza de esa forma y hay muchas personas que lo utilizan así. La idea de este podcast es justamente que cada uno lo utilice como mejor le convenga.
que cada uno lo utilice de la forma que le dé mejores resultados. Al fin y al cabo, es una herramienta, es una compañía y uno puede utilizar esa herramienta, esa compañía, en el momento del día que quiera, de la forma que quiera, de la forma que mejor resultado le dé. Esa es justamente la idea de esta especie de droga que muchas veces puede resultar este podcast, así como también nos expresaba María Teresa. Una droga es algo que nos genera adicción y dependencia, pero hay drogas buenas, como es el caso de este podcast. Si estás como de alguna manera adicto o adicta a este podcast, yo no voy a hacer más que alegrarme. Es una noticia que obviamente a mí me generará felicidad, porque de alguna manera, si este podcast te genera ganas de volver a utilizarlo, es porque de alguna manera te sirve. Entonces, al fin y al cabo, el resultado siempre es bueno. Y a mí no me queda más que agradecerte justamente por eso. A vos, María Teresa, y a todos los que están escuchando ahora mismo, a todos los que envían audios, a todos los que están ahora del otro lado, sin poder dormirse, y es por eso que están escuchando este podcast. Este podcast que cuenta historias para que uno se pueda dormir. Así que ya es momento de que me dejes contarte una historia. Esta es la historia de la discoteca del insomnio, o la discoteca llamada Insomnio, ¿no? Porque podemos también bautizar la discoteca como Insomnio, pero bueno, la idea de esta discoteca era de alguna manera congregar a todas aquellas personas que en un determinado momento estaban sufriendo insomnio. Estoy como de alguna manera dando una idea, ¿no? Para todos aquellos emprendedores que quieran tomarla y utilizarla e implementarla quizás en sus propias ciudades o en sus lugares de residencia. Las personas que tienen insomnio justamente no se pueden dormir. Hay algunas que han descubierto este podcast, pero hay muchas cuyo insomnio no las deja dormir y por varias horas. Esta discoteca nació justamente con el objetivo de concentrar a esas personas que no se podían dormir. La discoteca abrió con bombos y platillos, ¿no? Intentó ser lo más notoria posible, pero después se dieron cuenta que no era la idea abrir con bombos y platillos, porque en principio a las personas no les gustaban los bombos ni los platillos. O sea, primero hacían un ruido muy fuerte, las personas llegaban con insomnio y no llegaban con muchas ganas de escuchar esos ruidos bastante estridentes, ¿no? Si bien dentro la discoteca era una discoteca común y corriente, en donde se escuchaba música fuerte para bailar y demás, al principio solamente se escuchaban bombos y platillos. Era como una especie de sonido de murga dentro de la discoteca, y hay personas a las cuales la murga no les gusta, o por lo menos el sonido de la percusión de la murga, ¿no? Entonces la gente entraba a la discoteca y se escuchaba tum, 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 tum. Y la gente, bueno, un ratito está bien, pero era como que ya quería escapar de ese lugar y volver a su casa y acostarse de nuevo. Así que bueno, los dueños de la discoteca dejaron los bombos y platillos para otra ocasión. Y además, en el sentido figurado, también optaron por no hacer demasiada promoción, demasiada alaraca. Optaron por no hacer demasiado barullo, no abrir con bombos y platillos. Prefirieron tener un perfil bajo, prefirieron que la discoteca no sea notoria.
Ellos habían planificado para su apertura publicidad en los medios, en internet, que todo el mundo se enterara de la existencia de esta discoteca para que, bueno, la mayor cantidad de personas pudiera acudir, ¿no? Es más, habían preparado una especie de eslogan, ¿no? Si tenés insomnio, vení a la discoteca Insomnio. No era muy elaborado el eslogan, que digamos, pero bueno, era como bastante directo, ¿no? Era una discoteca que estaba abierta para las personas que tenían insomnio. Pero reitero, los dueños decidieron dejar esta estrategia de lado y optar por un perfil bajo, un perfil pero demasiado bajo. Optaron porque la discoteca casi pasara desapercibida, que nadie se enterase de su existencia, que solo las personas que tuvieran insomnio, en su búsqueda por intentar lograr que el sueño llegara a su casa, a su mente, a su cuerpo, al lugar donde estuvieran, buscaba algún tipo de solución. Las personas que tienen insomnio muchas veces se quedan dando vueltas en su cama, pero otras veces se levantan e intentan aprovechar el tiempo haciendo, qué sé yo, algo en su casa. Imagínate que a la madrugada, cuando uno duerme, muchas cosas no se pueden hacer. No es que uno salga a la calle y la calle esté llena de gente, y que estén todos los negocios abiertos y demás. ¿Qué negocio puede estar abierto a la madrugada? Una discoteca. Es por eso que los dueños que sufrían insomnio, en principio, buscaron como una especie de negocio que se pudiera hacer de madrugada. ¿Por qué? Porque ellos mismos sufrían insomnio. Los dueños eran dos socios, ¿sí? Se llamaban Matías y, qué sé yo, Matute, por decirlo, ¿no? Matías y Matute. Nombres medios extraños, ¿no? Para dos socios que quieren poner una discoteca, pero siempre he tenido problemas con los nombres. No vamos a ponerles Matías y Matute, vamos a ponerles Alberto y Anastasio. Me suenan más a nombres de propietarios de discotecas. Yo creo que no. No, ahora que lo pienso bien, Adalberto y Anastasio no me suenan a nombres de propietarios de discotecas, pero bueno, se llamaban así, los nombres mucho no importan. Adalberto y Anastasio eran dos personas que tenían insomnio, que siempre habían tenido insomnio, y es por eso que, producto de ese insomnio, dormían hasta tarde. Como a la noche no se podían dormir, cuando conciliaban el sueño a altas horas de la noche, luego el sueño era tan profundo que al otro día no se podían despertar. Así fueron perdiendo sus trabajos, así fueron perdiendo sus parejas, así fueron perdiendo su vida social. ¿Por qué? Porque, claro, tenían insomnio, se dormían muy tarde, por lo tanto, se levantaban también muy tarde. Incluso algunos días se dormían ya con la claridad habiendo llegado, ya casi habiendo amanecido. Ellos dando vueltas en sus camas, intentaban que el sueño llegara, pero el sueño no llegaba a sus vidas, no llegaba a sus habitaciones, no llegaba a sus cuerpos, el sueño no golpeaba sus puertas. Recién podían dormirse cuando ya había amanecido y la vida de las otras personas ya había comenzado, el día, la rutina de las otras personas ya había comenzado. Ellos recién en ese momento estaban pudiendo conciliar el sueño. Podían dormirse después de 8 horas. Perdón, podían despertarse recién después de 8 horas de sueño. Por lo tanto, cuando se despertaban, ya no te digo que era de noche de nuevo, pero casi. Se
podían despertar después de muchas horas de sueño y se perdían quizás el día habitual de las personas, que va, qué sé yo, desde las 7 de la mañana en adelante. Bueno, ellos en ese momento dormían. Incluso podría llegar a justificarse que durmieran a esa hora porque a la noche, no sé, trabajaran o tuvieran algún tipo de ocupación, pero ellos dormían de día porque de noche no podían hacerlo. Ellos eran personas comunes y corrientes que tenían un trabajo diurno, un trabajo que perdieron. ¿Por qué? Porque no se podían despertar para ir al trabajo. Se dormían quizás una hora antes de tener que despertarse y tener que acudir a su trabajo, tener que entrar al trabajo, 1, 2 horas antes. Por lo tanto, el tiempo que podían dormir era muy poco. Y empezaron a quedarse dormidos, empezaron a faltar a sus trabajos y obviamente tuvieron que despedirlos. Intentaron, obviamente, poder curar su insomnio, pero no lo lograron. No existía este podcast todavía en esa época, es por eso que no pudieron probar con este podcast. Igualmente, hay muchas personas que por más que este podcast exista, no pueden probarlo porque no lo conocen. Pero bueno, tarde o temprano, quizás este podcast llegará a sus oídos y ellos podrán controlar su insomnio. Pero en este caso, Adalberto y Anastasio no conocían este podcast y creo que también por esos años este podcast no existía. Intentaron buscar otros trabajos, pero siempre les pasaba lo mismo. Siempre se quedaban dormidos a causa de su insomnio, habían dormido muy poco, no tenían fuerzas para levantarse y el sueño les ganaba. Es por eso que se quedaban dormidos y a la hora que ellos tenían que ingresar, no lo hacían. A la hora que ellos tenían que ingresar, estaban dormidos. Es por eso que pensaron en buscar un trabajo nocturno, justamente en el momento en el cual estoy despierto, porque no puedo estar despierto en otro momento. Parece como si su cuerpo se hubiera acostumbrado a dormir de día y a estar despierto de noche. Entonces, por más que ellos intentaban cambiar su horario de sueño, pareciera ser como si su ritmo biológico ya se hubiese acostumbrado. Una vez intentaron no dormir por la mañana. Cuando ellos lograban conciliar el sueño, intentaron no hacerlo. Se fueron de sus casas e intentaron mantenerse despiertos para poder regular de alguna manera su ciclo de sueño. Ellos querían dormirse a la misma hora que se dormía todo el mundo, es por eso que ese día intentaron no dormirse. Se fueron de su casa a las 6 de la mañana, un poquito antes de poder conciliar el sueño, e intentaron mantenerse todo el día fuera, para que llegadas las 9, 10 de la noche pudieran volver a sus casas ya cansados y muertos de sueño, porque no habían dormido por la noche anterior, no habían dormido. No habían dormido, se podría decir que por 2 días. Entonces su plan era hoy no dormir, entonces mañana seguramente con el cansancio que tendremos podremos dormir a la hora a la que nosotros queremos dormir, que es por la noche, como duerme la mayoría de la gente que habita en este planeta. Sin embargo, no pudieron lograrlo. Ese día, por más cansados que estuvieran, sin haber dormido la noche anterior, llegaron a sus casas y no pudieron conciliar el sueño. Recién se pudieron dormir una vez que amaneció. En algún momento Anastasio quiso relacionar el amanecer con sus horas de sueño, quiso relacionar la quizás necesidad que tenía su cuerpo de esperar el amanecer para dormirse. Pero después se dieron cuenta que no, porque por lo menos a ellos eso no les estaba ocurriendo, porque en invierno, cuando los días son más cortos, las horas de luz son menos
que en el verano ellos se dormían más o menos siempre a la misma hora y en el invierno a esa hora todavía no había amanecido y a esa hora todavía no estaba ni siquiera aclarando. A esa hora era oscuridad total, era totalmente de noche, es por eso que ellos pensaron que quizás el sueño tenía que ver con la llegada de la claridad en el día, pero se dieron cuenta que no, porque en el invierno se dormían a la misma hora, o más o menos a la misma hora, sin que hubiera nada de claridad en el cielo, cuando era totalmente de noche. Pensaron entonces en buscar algún tipo de trabajo nocturno, porque pensaron, bueno, si no nos podemos dormir, si dormimos de día, cuando todo el mundo está trabajando, y a la noche, que es cuando tendríamos que dormir, no nos podemos dormir, bueno, busquémonos algún trabajo nocturno. Y allí fue donde justamente se les encendió la lamparita, donde dijeron eureka. ¿Cómo me gusta decir eureka? A mí me gusta decir eureka, ir caminando por la calle y decir eureka para parecer más inteligente. Por más que no se me ocurra absolutamente nada, yo voy por la calle y digo eureka. Entonces la gente que está por ahí me mira, ¿no? Se da vuelta para mirarme y dice, qué persona inteligente, seguramente se le debe haber ocurrido algo ahora mismo. Otras personas se dan vuelta y piensan, ¿no? Seguramente está pensando en cómo salvar este planeta que ya está perdido. Seguramente se le está ocurriendo una idea para salvar a las ballenas del Atlántico Sur. No sé qué les pasa a las ballenas en el Atlántico Sur, pero digo, bueno, algún ecologista con el que me habré cruzado alguna vez seguramente habrá pensado que se me estaba ocurriendo una idea para salvar a las ballenas. Pero bueno, uno parece más inteligente si va por la calle diciendo eureka, como si se le ocurriese algo. En realidad a mí no se me ocurría nada. Simplemente andaba por la calle intentando parecer más inteligente. Yo quería seducir chicas, ¿no? Quería seducir mujeres. Entonces, no sé, leí en internet que la inteligencia es algo que las mujeres aprecian, entonces empecé a caminar por la calle repitiendo eureka, eureka. Pero no logré que nadie se enamorara de mí. Por el contrario, logré que algunas mujeres con las que me cruzaba pensaran que yo estaba saliendo con una mujer llamada Eureka y que la estaba buscando, porque la había perdido. Otras mujeres se compadecieron de mí, pensaron que yo tenía una mascota llamada Eureka y que también se me había escapado. Y que yo estaba por la calle, Eureka, Eureka. Lejos de parecer inteligente, parecía un tipo que tenía una perrita y esas perritas se le había escapado. Y esa perrita se llamaba Eureka. Yo cometí el error también de salir a la calle con una correa de color rosa. Una correa de pasear un perro de color rosa. Entonces, claro, yo iba con la correa por la calle y gritando Eureka, Eureka. Todas las personas que me cruzaban pensaban que yo tenía una perrita y se me había escapado. Porque parecía como que estaba llamándola y además tenía la correa de perro. Bueno, ese fue mi error, creo, querer seducir mujeres con una correa de perro. Yo también había leído en internet que las mujeres gustaban de las personas que andaban por la calle con correas de perro rosas. No sé, qué sé yo, por qué. Era como una web de 10 consejos para saludar a mujeres por la calle. Creo que ahí está el error. Yo no quería saludarlas, sino que quería seducirlas. Pero bueno, leí ahí, no era muy confiable la página. Leí que había que salir a la calle con una correa de perro enroscada en la mano. Entonces, de esa forma, las mujeres pensarían que yo tenía un perro y se acercarían a hablar conmigo. Y yo tendría que inventar, ¿no?, que tenía un perro, porque en realidad no tenía un perro. Pero lo que esta página decía era que si yo salía con una correa de perro en la mano, las chicas interesadas por mi amor hacia las mascotas, se acercarían a hablar conmigo, a preguntarme
de quién era esa correa, qué raza de perro tenía. Parece ser que a las mujeres les gustan las personas a las que, a las que les gustan los perros, ¿no? Si a vos te gustan los perros, seguramente habrá alguna señorita que se enamore de ti. Porque a las mujeres habitualmente les suelen gustar los perros. Les suelen gustar las mascotas, ¿no? Suelen tener como una especie de amor superlativo, más que el que puede llegar a tener un hombre, para con las mascotas. Entonces, bueno, eso es lo que postulaba esta web y decía que las mujeres se iban a acercar a mí porque yo tenía una correa de perro rosa en la mano. No me daba consejos acerca de cómo continuar con la charla, ¿no? Porque cuando las señoritas se acercaran a mí me preguntarían, ¿qué tal, señor? ¿Tiene una perrita? ¿Qué hace con la correa rosa en la mano? Y yo tendría que inventar en ese momento que sí, que tenía una perrita, qué raza era esa perrita, cómo se llamaba, cuánto pesaba, porque viste que a la gente le gusta preguntar cuánto pesan los demás. ¿Qué sé yo? Nace un bebé y enseguida te preguntan, ¿y cuánto pesó? ¿Qué importa cuánto pesó? No es importante cuánto pesa un bebé. Será importante para el médico, que ve si tiene un peso adecuado o no, o necesita algún tipo de vitamina o lo que fuera. De hecho, el peso del bebé se controla desde que está dentro de la panza de la madre. Pero las personas comunes preguntan eso y yo digo, ¿qué les importa? Eh, a mí me importa más cómo se llama un bebé que cuánto pesa o cuánto pesó. Cuando nace un bebé, uno habitualmente a la madre le pregunta, ay, ¿cuánto pesó? ¿Qué te importa cuánto pesó? ¿Para qué querés saber cuánto pesó? Es más, las personas preguntan cuánto pesa alguien solamente en el momento del nacimiento. Después no. No sé, a mí nadie me pregunta cuánto peso. Menos mal, ¿no? Pero bueno, ¿para qué preguntan cuánto pesó un bebé? Además la conversación queda allí, porque, ay, ¿tuviste un bebé? Sí. ¿Cuánto pesó? 3,5 kilos. Ah, y listo, nadie te hace un comentario acerca del peso, o te dice por qué le interesaba el peso, o te comenta si ese peso está bien, está mal. No, simplemente quieren saber cuánto pesó. Y yo creo que lejos de querer saber cuánto pesó el bebé, es como una costumbre que tiene la gente de preguntar justamente cuánto pesó un bebé. Porque en realidad no les interesa saber absolutamente nada de tu bebé. A las personas, vos, si estás por tener un bebé o tuviste un bebé, ese bebé te importa a vos nada más. Bueno, a tu familia, a tus amigos, pero a la gente, a tus vecinos del edificio, seguramente no. Entonces, como a la gente no le importa, no tienes que preguntar. Porque si a vos no te interesa algo, no se te ocurre qué preguntar. No se te ocurre qué decir al respecto porque no te interesa. Uno pregunta cosas cuando quiere saber las respuestas. Cuando las respuestas le interesan. ¿Qué sé yo? Si yo estoy, no sé, en otra ciudad, estoy de viaje, le pregunto a alguien, no sé, ¿dónde puedo conseguir un taxi? Es justamente porque quiero un taxi. Si yo pregunto dónde puedo conseguir un taxi, lo más probable es que necesite un taxi. No creo que nadie pregunte dónde puedo conseguir un taxi, le respondan, bueno, en la otra esquina y uno siga caminando, ¿no? Incluso en sentido contrario, solamente por preguntar. Yo andaba por la calle una vez, varias veces en realidad, preguntando cosas que no me interesaban, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, entraba a un kiosco y le decía, señor, ¿qué tal? ¿Vende caramelos? Sí, me decía. Bueno, muchas gracias, le decía yo y seguía caminando. Era para entablar algún tipo de conversación con las personas. No tenía una mala intención. Luego, bueno, ese interés en generar conversación con las personas se volvió maldad, ¿no? Porque, claro, luego lo hacía a propósito solamente para que las personas se quedaran como
atónitas, sin entender qué es lo que estaba pasando, por qué yo les había preguntado algo y no había continuado con esa conversación. ¿Qué sé yo? Habitualmente, cuando uno entra a un kiosco y pregunta si ese kiosco vende caramelos, la mayoría de las veces es para comprar caramelos. No, yo iba a los kioscos, preguntaba, ¿qué tal, señor? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Vende caramelos? Sí. Bueno, muchas gracias. Y me iba. Y claro, la persona del kiosco se quedaba atónita, sin entender, estupefacta. ¿Cómo me gusta esa palabra? Estupefacta. ¿Dónde estuviste? Estuve facta, estupefacta. Bueno, entonces, volviendo al tema, las personas se quedaban allí como diciendo, ¿y por qué me habrá preguntado eso? Es que las personas están acostumbradas a que uno vaya por la calle y les pregunte cosas que necesitan, que uno necesita saber para hacer otra cosa en consecuencia. A ver, me explico. No, para hacer otra cosa en consecuencia no, sino que las personas están acostumbradas a que uno les haga una pregunta por la calle o que un desconocido les haga una pregunta porque necesita saber la respuesta, porque necesita determinada información. Bueno, yo iba caminando por la calle y hacía preguntas sin necesitar esa información. Por ejemplo, yo sabía bien qué hora era, pero me gustaba preguntar la hora. Si bien sabía qué hora era y las personas a las cuales yo les preguntaba la hora no sabían que yo ya sabía la hora. Entonces me la decían. E incluso yo creo que si alguien por la calle sabe que vos sabés qué hora es, no tiene por qué negarte tampoco el dato. O sea, todas las cosas que yo preguntaba eran cosas que, no preguntaba cuál es el PIN de tu tarjeta de crédito. Preguntaba información que no es información clasificada, preguntaba información que se podía brindar tranquilamente a cualquier desconocido. Entonces, reitero, en principio era una cuestión de necesidad social, de alguna manera. Yo necesitaba conversar con alguien, yo vivía solo, era una persona que se aburría mucho, entonces me gustaba salir a la calle a preguntar cosas, a entablar conversaciones con la gente. Como nadie quería hablar conmigo, nadie venía a visitarme, nadie me daba charla, yo salía a la calle y buscaba esa charla, pero buscaba microcharlas, que no significa que sean charlas arriba de un micro, sino que buscaba pequeñas charlas, no buscaba quedarme conversando con nadie. Iba por la calle, yo saltando, ¿no? Cual Caperucita Roja, a mí me gustaba saltar por la calle y mover las manos así, como si fueran alitas, ¿no? Como si yo fuera a volar. Entonces iba cantando, me gustaba cantar canciones del estilo, no sé de dónde saqué esa canción, pero viste, esa canción de estilo Girole, Girole, Bueno, esa canción creo que es la de Heidi, ¿no? Abuelito, dime tú. Bueno, a mí me gustaba cantar esa canción, Abuelito, dime tú. Incluso tenía días qué sé yo, por ejemplo, los lunes, los miércoles y los viernes les hacía preguntas a los abuelos, a la gente anciana que veía por la calle. Bueno, no necesariamente alguien tiene que ser anciano para ser abuelo. De hecho, mi prima va a ser abuela dentro de poco y tiene 40 años. No tiene por qué una persona ser anciana para ser abuela. Pero bueno, yo buscaba a las personas que más o menos promediaban de 60 para arriba y yo me imaginaba que esas personas ya podían ser abuelos. Incluso muchas veces, para uno referirse a una persona anciana o a alguna persona ya entrada en años, sin ser ofensivo, uno les dice abuelos, ¿no? Porque cree que cree que son abuelos. Y quizás alguien de esa edad no sea abuelo, pero bueno, no importa. Uno no le anda preguntando a las personas si son abuelos o no para decirle a abuelos.
discúlpeme, abuelo, eh, ¿me podría decir la hora? Entonces, la persona ya grande toma ese adjetivo como algo simpático, ¿no? Que le digan abuelo a alguien ya entrado en años no le molesta. Qué sé yo, a una anciana o a un anciano, no, uno no le va a andar por la calle diciéndole anciano, me dice la hora, por favor. No, abuelo queda mucho más correcto, más sutil, mucho más blando, ¿no? Como me gusta que las cosas queden blandas, qué sé yo. Sería lo contrario de duro. Si uno dice, no, no le digas anciano, es muy duro. Bueno, ¿qué sería blando? Bueno, blando sería decirle abuelo. Entonces yo utilizaba esa canción, iba caminando por la calle, ¿no? Con mis manos así como eh, intentando volar, como sacudiendo las manos así en forma de alas a los costados de mi cuerpo. Bueno, a los costados más o menos, ¿no? Porque era como que un poco a 45 grados vendría a ser. No era ni a los costados ni al frente, era como en el medio. Sacudía las manos así, iba cantando abuelito dime tú, y llegaba adelante de un anciano y justamente le cantaba esa canción y luego le hacía la pregunta que yo quería, ¿no? Le hacía la pregunta que yo había pensado, o incluso a veces improvisaba y les hacía cualquier pregunta. Entonces yo iba caminando por la calle así, medio como al trotecito, con las manos, entonces venía, abuelito, dime tú, ¿qué hora es? Le decía. La persona me quedaba mirando, ¿no? Decía, ¿por qué me canta la canción de Heidi? Bueno, no importa, las personas miraban su muñeca o incluso sacaban su teléfono y me decían, son las 4:15. Bueno, gracias. Y me iba cantando. Iba otro, decía, abuelito, dime tú, ¿dónde hay una parada de taxis? Y muchas veces se lo decía cantando todo, ¿no? Le decía, abuelito, dime tú, y en la segunda parte, la pregunta también la cantaba, más o menos con la misma melodía, ¿no? ¿Dónde hay una parada de taxis, abuelito, dime tú, ¿no? Entonces, el abuelo quedaba como así, como, ¿qué le pasa a este? Allá, me dice, allá hay una parada de taxi, allá enfrente. Oh, muchas gracias. Entonces yo salía caminando, medio al trotecito, para el otro lado. No salía hacia la parada de taxis. Una vez un abuelo vino y me dice, escúchame, te dije que la parada de taxi está allá enfrente. ¿Por qué te estás yendo para el otro lado? No, le digo, porque yo en realidad no quería tomarme un taxi. En realidad quería saber dónde había una parada, nada más. ¿Y para qué? No, solamente a nivel informativo, para estar informado para la próxima vez que yo tuviera que tomar un taxi. Bueno, directamente ya lo sé, ya sé dónde hay una parada de taxis. ¿Me entiende, señor? Y el señor me quedó mirando y en un momento hizo un comentario como despectivo. A mí me sonó medio despectivo porque dijo, oh, esta juventud de hoy tiene cada cosa en la cabeza. Yo llevaba un gorro en ese momento y pensé que el señor era como que estaba criticando mi gorro. Después entendí que estaba criticando lo que a mí me pasaba por dentro de la cabeza. Pero bueno, volviendo al tema, yo era una persona muy solitaria, entonces en principio empecé a salir a la calle y empecé a intentar sacarle conversación a la gente. Pero reitero, buscaba micro conversaciones. No buscaba quedarme hablando con una persona porque sentía que estaba perdiendo el tiempo. O sea, ¿por qué me voy a quedar hablando con una sola persona cuando puedo hablar con cientos durante el día? No tiene ningún sentido quedarme mucho tiempo hablando con una sola persona. Yo quería explorar y quería hablar con la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, reitero, buscaba micro conversaciones. La mejor manera de lograr comenzar una micro conversación es haciendo una pregunta. Uno va por la calle y no va por la calle y se para con una persona y le dice, vamos a conversar. Si uno va por la calle, para a una persona y le dice, vamos a conversar, seguramente la persona huirá despavorida, porque pensará que somos un loco que le queremos robar.
En cambio, si uno va amablemente saltando y cantando la canción de Heidi y le hace una pregunta a una persona, seguramente la persona la responderá sin ningún tipo de problema. Entonces yo buscaba esas micro conversaciones, o me pareció que una pregunta era una buena forma de iniciar una micro conversación y terminarla también. Una micro conversación, en mi caso, era una pregunta. Una pregunta me permitía a mí conversar con una persona por unos segundos y continuar mi misión de hablar con varias personas durante el día, o con la mayor cantidad de personas. En un momento empecé como a establecer mis propias métricas e intenté superarme cada día y hablar con más personas. Llegó un momento que las preguntas que yo les hacía a las personas eran como muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque quería hablar con la mayor cantidad de personas posibles, como para poder romper mis propias marcas. Qué sé yo, si ayer había hablado con 270, hoy quería hablar mínimo con 271. Se me complicaba por ahí cuando llovía. ¿Viste? Cuando llovía era como salir a hablar con la gente y la gente está toda metida abajo de los techitos. Se te hace más difícil hablar con la gente y que la gente te responda. Está toda la gente amontonada, pensando en por qué no viene el colectivo. Entonces, bueno, es más difícil. Yo, todo mojado, una vez me acerqué a una persona y le dije: abuelito, dime tú, ¿por qué no viene el colectivo? Y qué sé yo, me dijo, estos colectiveros, este servicio de porquería, que bueno, empezó a despotricar y a soltar su ira, ¿no? Su furia, y se la agarró conmigo. Y vos, que encima me venís a preguntar y venís con el saltito ese. Bueno, entonces, que yo no quise hacer más preguntas los días de lluvia. Entonces, bueno, los días de lluvia yo no salía de mi casa. Tenía varias reglas, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, preguntas a abuelos. Martes y jueves, preguntas a personas de mediana edad. Fines de semana, de noche, preguntas a personas jóvenes. Fines de semana de día, preguntas a niños pequeños. Cuando yo intentaba preguntarle a los niños pequeños, los padres me miraban con cara rara, ¿no? Porque diciendo, ¿por qué le das charla a mi hijo? ¿Por qué estás intentando hablar con mi hijo? ¿Quién sos? Vos me querés robar a mi hijo. Bueno, esas paranoias que tiene la gente por la calle, ¿no? Eso, sumado a que los niños no me daban una respuesta convincente, porque muchas veces había niños de 4 años a quien yo le hacía una pregunta y el niño se refugiaba entre las piernas de su madre, o me quedaba mirando sin entender la pregunta. Entonces, bueno, opté por no hacer más preguntas a los niños y dejé el fin de semana solamente para los jóvenes. Entonces eran jóvenes, fines de semana, de día y de noche, todos en Bariloche, bailando sin parar al ritmo de Bypass. Martes y jueves, personas de mediana edad, y lunes, miércoles y viernes, ancianos. Buscaba una canción para poder hacerle una pregunta a las personas de mediana edad, porque a las personas ancianas ya tenía la canción de Heidi, ¿no? Tenía la canción de Abuelito, dime tú. No encontré. Quizás si se me ocurre alguna otra canción, la expresaré en algún otro episodio del podcast, pero bueno, solamente tenía canción para hablar con los ancianos. No tenía canción para hablar con las personas de mediana edad ni con los jóvenes. Entonces, reitero, iba por la calle, a veces incluso entraba a los negocios, entraba a los kioscos, le decía: señor, ¿usted vende caramelos? Sí. Bueno, muchas gracias, y me iba. El señor quedaba como ahí estupefacto. Reitero, muchas veces también he preguntado por paradas de taxis. Tenía como una especie de repertorio, ¿no? Después se me fueron ocurriendo nuevas preguntas, pero la mayoría de las veces comenzaba con las mismas preguntas. ¿Dónde hay una parada de taxis? ¿Usted vende caramelos? ¿Qué hora es? Esas preguntas que habitualmente todos te responden por la calle. En principio, reitero, fue como para socializar, porque yo era una persona muy, muy solitaria, pero luego, viendo la cara de las personas que no entendían por qué yo les preguntaba
les hacía esas determinadas preguntas y personas que tampoco entendían mi actitud o por qué les hacía una pregunta que después, en teoría, no me servía. ¿Por qué les hacía una pregunta cuando en realidad luego, en teoría, la respuesta no me servía? ¿Por qué? Porque yo preguntaba dónde había una parada de taxis y me decían ahí enfrente y yo decía muchas gracias y me iba caminando para el otro lado. Entonces las personas como que no entendían por qué les había hecho esa pregunta. Viendo yo la actitud de las personas, actitud que a mí me empezó a parecer graciosa, empecé a hacerlo ya por maldad, como te decía al principio. Al principio era para socializar y después era para reírme un poco, para divertirme. Lo hacía para divertirme. Llegué a caratularme a mí mismo como el preguntador. Y cuando estaba aburrido, ya sin ganas de socializar, porque luego, bueno, sí pude hacer amigos y luego sí pude empezar a conversar con las personas y tener personas con quienes conversar y demás, bueno, después lo hacía para divertirme nada más. Cuando estaba aburrido salía a la calle y empezaba a preguntarle cosas a la gente, ¿no? Que yo me cruzaba con un señor de saco negro y le decía, señor, discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde compró ese saco? Había cosas que ocurrían en contadas ocasiones, que es que a veces las personas repreguntaban. Y ya a mí me sacaban de eje, porque yo no estaba preparado para que las personas me repreguntaran. Yo estaba preparado para yo preguntarle a las personas, no para que las personas me preguntaran a mí. Una vez ocurrió que yo le pregunté a este señor, señor, ¿dónde compró ese saco? Y el señor me respondió, ¿qué? ¿Vos te querés comprar este mismo saco? Y yo ahí me quedé como que no supe qué decir. Me engañaba al hablar, alucinado, sin ninguna razón. Y al fin te encontré. Al fin te encontré y no pude ni siquiera decir hola. Entonces, cuando el señor me preguntó eso, yo me quedé como que no sabía qué responderle. Discúlpeme, señor, le iba a decir, pero no, el que está haciendo la pregunta soy yo. Por favor, respóndame porque yo no estoy preparado para ofrecerle una respuesta. El señor me quedó mirando cuando yo le dije eso. Y obviamente lo que hice fue lo que cualquier persona habría hecho en mi lugar. Salir corriendo, ¿no? Porque no estaba preparado para que las personas me repreguntaran. Por ejemplo, fui una vez a una cafetería y pregunté, discúlpeme, señor, ¿cuánto está el café? ¿Solo o cortado?, me dijo. Y me quedé. Me quedé en silencio. Miré a los ojos al señor y salí corriendo. Ya ni siquiera le dije nada. Le iba a decir, discúlpeme, señor, no estoy autorizado a responder. Por favor, responda usted mi pregunta y no me haga una pregunta a mí, porque si no me descoloca. Yo no estoy preparado para responder, yo solamente pregunto. Y bueno, pareciera como si las personas se hubieran complotado para empezar a responderme, para empezar a repreguntarme. Pareciera ser como si todos hubieran descubierto mi secreto y hubieran descubierto que yo hacía esto para divertirme y se hubieran pasado el dato unas a otras y hubieran pergeñado un plan para repreguntarme cada vez que yo hiciera una pregunta y de esa manera espantarme y lograr que no hiciera más esas preguntas, que no saliera más a la calle a preguntar, que no saliera más a molestar a las personas, entre comillas, porque ¿por qué las molestaba si les hacía las mismas preguntas que puede hacer cualquier persona? Simplemente que a mí los datos no me interesaban, pero ¿qué importa? Uno no sabe si cuando le preguntan algo por la calle, la persona que pregunta realmente
hará un uso eficiente de la respuesta que le estamos dando. Uno no sabe si realmente le interesa al preguntador la respuesta que le vamos a dar o simplemente lo hace para conversar con alguien, como lo hacía yo al principio. Uno no sabe cuando alguien le pregunta algo por la calle, cuando te preguntan algo por la calle, vos no sabés si realmente quieren una respuesta o son personas solitarias que lo único que están buscando es conversar con alguien, como me pasaba a mí. A uno no se le ocurre rápidamente cuando le hacen una pregunta por la calle si esa persona, el preguntador, lo está haciendo porque realmente necesita ese dato o lo está haciendo para divertirse. También las personas pensaban que yo les estaba tomando el pelo. Pero en realidad no. En realidad, si yo lo hacía para divertirme, no le hacía ningún mal a nadie. Yo me divertía solo, sin tomarle el pelo a la gente. Simplemente les hacía una pregunta, como cualquier otra persona puede hacerles una pregunta por la calle. Reitero, yo preguntaba, por ejemplo, disculpe señor, ¿tiene hora? ¿Me dice qué hora es? Eso no es tomarle el pelo a nadie. Incluso hay muchas personas que preguntan la hora por la calle durante todo el día. A diferentes personas, ¿no? No hay una sola persona parada en el medio de la calle con un cartel que dice pregúntame la hora. Uno va por la calle y le pregunta la hora a quien sea, a quien ve con más posibilidades de responderle. Porque, qué sé yo, uno no le pregunta a cualquiera qué hora es. Uno va mirando más o menos uno que tenga reloj, uno que tenga el teléfono a mano, quizás alguien que está con el teléfono, tiene más posibilidades de respondernos rápidamente, ¿no? ¿Qué hora es? Pero bueno, eso no es tomarle el pelo a nadie. Yo simplemente hacía las mismas preguntas que todos los demás. Me divertía yo solo y me divertía de forma sana. Yo creo que el hecho de no necesitar saber qué hora es o no necesitar un taxi cuando preguntaba dónde había una parada, no significa que le estuviera tomando el pelo a la gente. Pero bueno, la gente se complotó, hablaron uno con el otro, se pasaron el dato y empezaron a repreguntarme. Pergeniaron este plan entre todos para repreguntarme cada vez que yo hiciera una pregunta, ya me habían ubicado. Ya sabían quién yo era y empezaron a repreguntarme sabiendo que yo huía de las repreguntas porque yo era el preguntador y no era quien recibía preguntas. Entonces, bueno, dejé de hacer ese tipo de preguntas. Dejé de salir a la calle a preguntar porque todos empezaron a repreguntarme y yo me asusté. Pasó el tiempo, hoy puedo decir que soy una persona bastante normal. Los teléfonos me han ayudado mucho porque ya desde ese momento en el cual ocurrió esto que te estoy contando, dejé de hacer cualquier tipo de pregunta por la calle. Entonces, qué sé yo, si yo en la calle realmente necesito un taxi, ya no lo pregunto. Me quedó como una especie de pánico a la pregunta, por miedo a que me repreguntaran algo, ¿no? A mí la repregunta es como que me genera esa cosa como de repulsión y salgo corriendo. Es como una especie de reflejo innato, no controlo. A mí me repreguntan y yo salgo corriendo. Entonces, bueno, ante la repregunta constante, dejé de salir a preguntar por la calle. Incluso hoy ya no pregunto nada. Cuando necesito saber qué hora es, tengo mi teléfono. Cuando necesito un taxi, tengo mi teléfono. Cuando necesito cualquier dato, tengo mi teléfono. Pobres
aquellas personas que transitan por la calle todos los días que se pierden de mi conversación, ¿no? Se pierden de la posibilidad de conversar conmigo. Pero bueno, ellos se lo han buscado. Ellos se lo han buscado complotándose para repreguntarme y para asustarme, para espantarme, para lograr que yo sea la persona callada que soy hoy. La moraleja de esta historia creo que tiene que ver con el teléfono. La moraleja indica, sin ningún lugar a dudas, que el teléfono es uno de los mejores inventos. El teléfono inteligente es uno de los mejores inventos que ha habido en los últimos años. La moraleja sería, no hables con nadie si no quieres, no lo necesitas, tienes tu teléfono. Ama tu teléfono más que a las otras personas que lo único que quieren hacer es molestarte. Medio larga esa última moraleja, pero bueno, muchas personas la ponen en práctica. ¿No has visto que por la calle todos están mirando sus teléfonos y parece como que nadie hablase con nadie? Bueno, es que a muchas personas seguramente les ha ocurrido lo mismo que a mí. Y se han refugiado en sus teléfonos ante la negativa de las personas de la calle a responder preguntas. Entiendo también a las personas de la calle que no quieren responder preguntas por miedo a que aparezca alguien como yo que preguntara o que preguntase solamente por diversión. Pero bueno, sigo pensando que no tiene nada de malo. Quizás aquellas personas que hoy viven con su teléfono inconscientemente tengan la misma sensación que yo, tengan los mismos sentimientos que yo y no quieran preguntarle nada a nadie por miedo a la repregunta y por miedo a tener que salir corriendo. Entonces se refugien en sus teléfonos para encontrar toda la información que necesitan sin hacer ningún tipo de pregunta. Las preguntas quizás están prohibidas en la calle por una convención tácita entre todos. Y quizás sea esa la razón por la cual todo el mundo está metido en su propio mundo, con su teléfono en la mano. Quizás tendríamos que abrirnos un poco más e intentar intercambiar preguntas y respuestas en la calle. Perder el miedo a la repregunta, no salir corriendo, como me pasaba a mí. Yo creo que el hecho de salir corriendo incluso viene después de la repregunta, y la repregunta viene después de la pregunta. Quizás ya la gente se ha olvidado y quizás ya no haya repreguntas. Quizás ya no haya necesidad de salir corriendo. Quizás si alguien ahora mismo hiciera una pregunta por la calle, obtendría una respuesta y nada más, como antes. Y no habría necesidad de estar todo el tiempo con los teléfonos, todo el tiempo metidos dentro de nuestros teléfonos, en nuestro propio mundo. Pero ocurre que nadie se anima a hacer una pregunta por la calle. Algún día llegará el momento en el cual alguien lanzará la primera piedra, alguien hará de nuevo una pregunta en la calle y quizás todo el mundo empezará a microconversar nuevamente. Si escuchás a alguna persona que haga una pregunta por la calle, que le haga una pregunta a otra persona, quédate parado, detenido o detenida allí y escuchá esa pregunta y escuchá la respuesta. Quizás estés presenciando un momento histórico y obviamente no querrás perdértelo. Dulces sueños.
dulces sueños